Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ya comentamos el otro día que en la Unión Europea hay dos tratados que son básicos de cara a la oposición. Uno es el Tratado de la Unión Europea, que ya lo hemos visto, y ahora vamos a ver el segundo tratado, que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se le conoce como el Tratado Operativo. En este Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea vamos a dividirlo en dos bloques. En primer lugar, vamos a ver la sección primera, que se llama Actos Jurídicos de la Unión. Actos Jurídicos de la Unión, que va del artículo 288 al artículo 292. Posteriormente, en otra clase, ya veremos los procedimientos de adopción y otras disposiciones, que es del artículo 293 al artículo 299. De cara a la oposición, insisto, van del artículo 288 al artículo 299. Bueno, vamos a empezar. Empezamos por el artículo 288. En los comentarios, como siempre, tendréis los artículos copiados para que podáis seguir la explicación. De todas formas, podéis descargaros el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como cualquier legislación, ¿vale? En Internet, en un PDF consolidado. Artículo 288. Voy primero a leer los artículos y posteriormente los explicaré. El artículo 288 nos dice que, leo textualmente, para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Repito, para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. El reglamento, sigue diciendo, tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Esto es fundamental sabérselo de cara al examen, cada uno de los actos jurídicos de la Unión. El primero, el reglamento, nos está diciendo que tiene un alcance general, ¿vale? Y que será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada uno de los Estados miembros. Paso a explicar el reglamento y a, digamos, comentar algunas cosas adicionales a las que aparecen en este artículo 288. ¿Vale? Los actos jurídicos de la Unión, al final, son las herramientas que las instituciones europeas utilizan para poner en práctica, para ejercer esas competencias que le han sido atribuidas, ¿vale? Esto es lo que nos dice en el artículo 288. Que son los actos jurídicos de la Unión, que son las herramientas jurídicas, los instrumentos jurídicos de los cuales disponen las instituciones europeas para ejecutar, para ejercer esas competencias que le han sido atribuidas, acordaros, como decíamos en vídeos anteriores, por el principio de atribución. Lo vimos en el Tratado de la Unión Europea, ya que todas las competencias tienen que haber sido atribuidas a la Unión por cada uno de los Estados miembros. Bueno, volviendo al artículo 288. Actos jurídicos de la Unión. Primer acto jurídico de la Unión, los reglamentos. Los reglamentos, hay que decir que es el instrumento más potente que existe, porque se aplica de forma idéntica, de forma uniforme en todos los Estados miembros. Se aplica además sin que los gobiernos nacionales
tengan que aprobar leyes propias para activarlo. Es lo que se llama una aplicación inmediata. No es necesario, pues, transponer ningún tipo de legislación. ¿Qué se entiende por transponer legislación? Pues cuando lo leáis en cualquier artículo, transponer legislación es incorporar una normativa de nivel superior al ordenamiento jurídico nacional. Es decir, sería incorporar una normativa europea que tiene un nivel superior en el ordenamiento jurídico español. Eso sería transponer legislación. Pues en el caso de los reglamentos no es necesaria esa transposición de legislación porque, insisto, el reglamento se aplica sin que los gobiernos nacionales deban de aprobar ninguna ley para activarlo, ya que se aplica de forma directa, ¿vale? Es directamente aplicable. Y precisamente al ser directamente aplicable, voy un poquito más allá, si me lo permitís, otorga derechos y obligaciones a los ciudadanos desde que entra en vigor ese reglamento en el Diario Oficial de la Unión Europea. ¿Vale? En el momento que se publica, en ese Diario Oficial de la Unión Europea, ese reglamento ya nos otorga derechos y también nos otorga obligaciones como ciudadanos europeos. Un ejemplo, se preguntará alguien, de este reglamento, de estos reglamentos, pues el reglamento de la Unión Europea 1689. Vale, repito, reglamento 2024-1689. Este reglamento es el de la Ley de Inteligencia Artificial, ahora de moda, por eso lo he elegido, la Ley de Inteligencia Artificial. ¿Y qué garantiza este reglamento? Pues garantiza que todos los sistemas de inteligencia artificial utilizados en Europa sean seguros y respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Vale, pues tenemos claro lo que es un reglamento, insisto, se aplica de forma idéntica, uniforme en todos los Estados miembros, se aplica de forma directa, ¿vale? Y por tanto no necesita, decíamos, la transposición de ningún tipo de legislación en el ámbito de cada uno de los estados. Seguimos con el artículo 288. Hemos visto el primer acto jurídico de la Unión Europea, que son los reglamentos, y vamos a ver el segundo acto jurídico, que son las directivas. Leyendo el artículo os pone ahí textualmente que la directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando sin embargo a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. Repito, la directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando sin embargo a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. Con lo cual la directiva se caracteriza porque hay un objetivo común, hay una meta, un objetivo común, pero existe libertad por parte de cada país, de cada Estado miembro, para decidir cómo alcanzar esa meta, cómo alcanzar ese objetivo común a través de sus propias leyes nacionales.
Los países, los Estados miembros, van a tener un plazo, normalmente 2 años, para transponer la directiva. Si no lo hacen, la Comisión Europea puede sancionarlos. Un ejemplo es la Directiva de Accesibilidad de la Unión Europea, cuyo objetivo es que los productos y los servicios como páginas web, banca, transportes, sean accesibles para todas aquellas personas con discapacidad. ¿Vale? Luego, directiva, segundo instrumento, segundo acto jurídico de la Unión, objetivo común y libertad de cada uno de los países que forman la Unión para, a través de sus propias leyes nacionales, conseguir ese objetivo. Tercer acto jurídico, pues serían las decisiones, ¿vale? Las decisiones, leyendo el artículo 288, dice que la decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, solo será obligatoria para estos, ¿vale? Luego, aquí en este caso tendríamos que decir que las decisiones son casos específicos, ¿vale? Es una norma obligatoria que tiene destinatarios concretos, como un país, una empresa o un grupo de personas. Si esa decisión indica a quién va dirigida, solo afecta a esa parte, es decir, a esa empresa, a ese grupo de personas. Es muy común la existencia de decisiones en temas de competencia o en temas de ayuda comunitaria. Luego tenemos las recomendaciones y los dictámenes, que serían los últimos actos jurídicos de la Unión, que nos comenta en este artículo 288, y nos dice simplemente algo muy breve. Dice que las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes. Lo dice en negativo, no serán vinculantes. Bueno, hay que completar esto un poquito, si me permitís. Pues las recomendaciones y los dictámenes no son leyes, son sugerencias, son posturas oficiales. La recomendación, pues la Unión Europea sugiere a los países actuar de cierta forma. Imaginaros que recomienda mejorar las becas universitarias, pero sin obligar legalmente a los países. Perdón, son recomendaciones, insisto, son sugerencias. Y los dictámenes, una institución como es el Comité de las Regiones, expresa su opinión sobre una nueva propuesta de ley para que los legisladores la tengan en cuenta. Sería un ejemplo de dictamen. El Comité de las Regiones expresa su opinión sobre una propuesta de ley para que aquellos legisladores que consideren conveniente o consideren ese dictamen, esa opinión interesante para aplicarla en sus países, la tengan en cuenta. Insisto, ni las recomendaciones ni tampoco los dictámenes son vinculantes. Bueno, y con esto tenéis el artículo 288, un artículo fundamental para cualquier oposición. En todas salen este tipo de preguntas, ya sean estatales, autonómicas o incluso europeas. Artículo 288, los actos jurídicos de la Unión. Acordaros que son aquellas herramientas jurídicas que las instituciones europeas utilizan para poner en práctica, para ejercer las competencias que le han sido atribuidas a la Unión
por el principio de atribución. Y son, como hemos comentado, los reglamentos, son las directivas, son las decisiones y son las recomendaciones y los dictámenes. Vale, artículo 288. Artículo 289. En ese artículo 289 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el que estamos viendo, os va a definir cómo se fabrican las leyes en Europa. Básicamente tenemos tres actores principales. Por un lado está la Comisión, por otro lado está el Parlamento, que representa a los ciudadanos, y por otro lado está el Consejo, que representa a los gobiernos, ¿vale? El procedimiento, mecanismo de fabricación de las leyes en la Unión Europea. Insisto, con tres actores principales que debéis de distinguir, que son la Comisión, el Parlamento Europeo, que representa a todos los ciudadanos de la Unión, y el Consejo, que representa a todos los gobiernos de la Unión Europea. En el apartado primero, ¿vale?, del artículo 289, el cual voy a leer y lo tenéis en los comentarios, dice: el procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión. Este procedimiento se define en el artículo 294. Efectivamente, cuando lleguemos al artículo 294, en otro vídeo posterior, analizaremos detenidamente este procedimiento legislativo ordinario. Procedimiento legislativo ordinario que antes se conocía como codecisión. ¿Y en qué consiste este procedimiento legislativo ordinario? Pues vamos a añadir un poquito más de lo que dice este artículo 289. Realmente este procedimiento es el método estándar en el 90% de las leyes de la Unión Europea. El Parlamento y el Consejo tienen el mismo poder. Si uno de ellos dice que no está de acuerdo con una ley, esta ley no sale adelante. ¿Y cuál es el proceso? ¿En qué consiste este procedimiento legislativo ordinario? Pues muy sencillo. La Comisión es la que propone y el Parlamento y el Consejo, que son los dos colegisladores, son los que debaten y enmiendan. Ambos, los dos, el Parlamento y el Consejo, deben de aprobar el texto final de la ley. El reglamento que hemos comentado antes, el 2024-1689, ¿vale? Acordaros, la ley de inteligencia artificial, pues fue propuesta por la Comisión y necesitó el acuerdo total de los eurodiputados, del Parlamento y de los ministros de los Estados miembros para entrar en vigor, es decir, del Parlamento y del Consejo. ¿Vale? Repito, procedimiento legislativo ordinario, el método estándar, normal, habitual para la aprobación de las leyes en la Unión Europea. ¿Vale? Dice, consiste, repito, en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, tienen que aprobarlo los dos, ¿vale?, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión. Acordados, la Comisión propone y el Parlamento y el Consejo son los que adoptan de forma conjunta esas leyes. Segundo lugar, procedimiento legislativo especial, ¿vale?
Lo tenéis en el artículo 289, en el apartado 2, lo leo textual. Dice, en los casos específicos previstos por los tratados, la adopción de un reglamento, de una directiva o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, bien por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo, constituirá un procedimiento legislativo especial. Vamos a añadir un poco más, como siempre, a lo que dice el artículo. ¿Qué podemos comentar para que sepáis de este procedimiento legislativo especial? Pues bueno, que este procedimiento se usa en aquellos temas sensibles donde los países no quieren ceder todo el control, ¿vale? O donde el Parlamento tiene una función específica. Tiene dos variantes principales o dos casos este procedimiento legislativo especial. El primer caso sería la consulta y el segundo sería la aprobación o el veto. ¿La consulta en qué consiste? Pues consiste en que el Consejo decide, pero está obligado a preguntar al Parlamento. Aunque el Parlamento se oponga, el Consejo va a seguir adelante. Un ejemplo serían las normas sobre fiscalidad. Y en segundo lugar, la aprobación o el veto. El Parlamento puede decir sí o no al texto final, es decir, puede vetarlo, de ahí el nombre, pero lo que no puede es cambiar ni una sola coma de ese texto, no puede introducir enmiendas, solo puede aprobarlo o vetarlo, ¿vale? Con lo cual ahí tenéis el procedimiento legislativo especial, ¿vale? Apartado 2 del artículo 289. Apartado 3, pues simplemente nos dice que los actos jurídicos que se adopten mediante un procedimiento legislativo constituirán actos legislativos. Es decir, que cualquier norma, ya sea un reglamento, una directiva o una decisión que emane del procedimiento legislativo ordinario o del procedimiento legislativo especial, se llama oficialmente acto legislativo. Y tenéis que tener claro esa diferencia clave, es decir, un reglamento de la comisión para cambiar un detalle técnico de una ley no es un acto legislativo, será un acto delegado, ¿vale? Ahora veremos la diferencia entre acto legislativo y acto delegado. Y finalmente el apartado 4 de este artículo 289 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea nos dice, lo leo textual, dice, en los casos específicos previstos por los tratados, los actos legislativos podrán ser adoptados por iniciativa de un grupo de Estados miembros o del Parlamento Europeo, por recomendación del Banco Central Europeo o a petición del Tribunal de Justicia o del Banco Europeo de Inversiones. Bueno, pues este apartado 4 del artículo 289, dentro de este procedimiento de fabricación de leyes en Europa, que es lo que estamos tratando aquí, no os olvidéis, es un caso que explica una iniciativa excepcional. Excepcional, ¿por qué? Pues porque normalmente solamente la comisión es la que puede proponer leyes. La comisión tiene ese monopolio de la iniciativa de creación de leyes. Decíamos, la comisión propone, ¿vale? Pues tiene un monopolio la comisión, ¿vale? De iniciativa. Pero sin embargo hay excepciones en áreas muy técnicas donde hay otros organismos que también pueden proponer la creación de leyes, de reglamentos, de directivas, ¿vale? De decisiones. ¿Y qué casos? Pues los pone ahí el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia,
¿vale? O incluso grupo de estados, ¿vale? Banco Central Europeo, ¿qué puede hacer? Pues puede recomendar cambios en los estatutos del sistema europeo de bancos centrales. El Tribunal de Justicia, pues ¿qué puede hacer? Pues puede pedir cambios en su propio reglamento de procedimiento o en su estatuto. Y el grupo de estados, pues en temas de cooperación policial, judicial, en temas penales, pues un grupo de al menos un cuarto de los países miembros puede llegar a proponer una ley. ¿Vale? Luego tenéis casos específicos, concretos, excepcionales, en los cuales no es la Comisión la que propone las leyes, sino que es el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia o un grupo de países de Estados miembros, que tiene que ser que al menos un cuarto de países que propongan una ley sobre un tema determinado. ¿Vale? Luego tenéis artículo 288, no nos olvidemos, actos jurídicos de la Unión, ¿vale? Las herramientas jurídicas que tiene la institución europea para poner en práctica, para ejercer las competencias que le han sido atribuidas a la Unión, actos jurídicos de la Unión, artículo 288, artículo 289, el mecanismo de fabricación de las leyes en Europa, teniendo muy claro el papel de la Comisión, el papel del Parlamento Europeo y el papel del Consejo. Ahora vamos a meternos con el artículo 290, que os va a explicar de forma muy clara qué son los actos delegados, ¿vale? Los actos delegados. Vale, los actos delegados os los defino yo antes de leer el artículo. Es una herramienta jurídica que permite al legislador de la Unión Europea, que ya tenéis que saber quién es el legislador de la Unión Europea, es el Parlamento y el Consejo. ¿Vale? Actos delegados son las herramientas jurídicas que permiten al legislador de la Unión Europea simplificar las leyes, delegando en la Comisión Europea la facultad de adoptar normas técnicas o de detalle sin tener que pasar otra vez por todo el procedimiento legislativo ordinario. ¿Vale? Es decir, la idea es que la Comisión puede adoptar actos delegados. Insisto, antes habíamos visto actos legislativos, ahora estamos viendo actos delegados. Repito, la Comisión puede adoptar actos delegados. Pero nos dice que solamente se puede delegar elementos no esenciales. Solamente se pueden delegar elementos no esenciales. Con esa definición que os he dado, yo creo que si leéis el artículo 290 en su primer apartado, dice: un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo. Eso es un acto delegado, la definición, ¿vale? Le damos a la Comisión el poder para adoptar un acto que es no legislativo con un alcance general que lo que hace es completar o modificar determinados elementos no esenciales del acto legislativo. Voy a poneros un ejemplo, porque creo que a lo mejor a alguien no le queda claro. Imaginaros que el Parlamento y el Consejo, que son los legisladores de la Unión Europea, Parlamento y el Consejo,
aprueban una ley, los dos tienen que estar de acuerdo, acordaros, aprueban una ley sobre la pesca sostenible en aguas comunitarias. Pero resulta que esta ley, que ya está en funcionamiento, la aprueban, se pone en marcha, lleva un tiempo aplicándose, pero resulta que esta ley necesita ajustes constantes por el tipo de materia sobre la que trata. Por ejemplo, pues, el grosor de las redes que hay que usar en cada periodo, eh, la cuota según la variedad de especies que se van a pescar, en fin, una serie de ajustes constantes según estemos en una época del año o en otra, primavera, en verano, en invierno. Entonces, realmente para la Unión Europea sería inviable pasar por todo el procedimiento legislativo ordinario que hemos visto antes, cada vez que se requiera un ajuste menor, un ajuste no esencial, sobre elementos no esenciales. Y ahí es donde entra, ¿vale?, la delegación que se hace a la Comisión para que pueda adoptar esos actos delegados, es decir, para que incida, para que legisle sobre esas cuotas de cada especie que se puede pescar, sobre el grosor de las redes, etc. Manteniendo, por supuesto, la ley de pesca sostenible sin modificar sus elementos esenciales. Solamente podrá modificar los elementos no esenciales, ¿vale? Espero haber aclarado con este ejemplo un poco lo que es el acto delegado, artículo 290, apartado 1. Al final, el segundo párrafo de ese apartado 1 del 290, que no lo he leído, lo voy a leer ahora, dice: los actos legislativos ordinarios delimitarán de forma expresa los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de esa delegación de poderes, la regulación de los elementos esenciales de un ámbito estará reservada al acto legislativo y por lo tanto no podrá ser objeto de una delegación de poderes. Vuelve a insistir otra vez en que solamente se puede delegar los elementos no esenciales. Los elementos esenciales no se pueden delegar. Una pregunta tipo test, ¿vale?, clarísima, ¿vale?, que os pueden poner. Y claro, el acto legislativo, siempre que se delega, pues hay miedo a que pues se exceda en esa delegación por parte del que la recibe. Entonces, el acto legislativo va a delimitar de forma expresa el objetivo, el contenido, el alcance y la duración de esa delegación de poderes sobre la comisión, que es el que recibe esa delegación para llevar a cabo el acto delegado, para adoptar el acto delegado. Y el artículo 292 pues engancha con el final del 291. Al final, siempre que hay una delegación, hay un control de la misma. Y es lo que tenéis ahí en este artículo 290, apartado 2, donde dice que los actos legislativos fijarán de forma expresa las condiciones a las que estará sujeta la delegación, que podrán ser las siguientes. Tenéis ahí apartado A: el Parlamento Europeo o el Consejo podrán decidir revocar la delegación. Apartado B: el acto delegado no podrá entrar en vigor si el Parlamento Europeo o el Consejo han formulado objeciones en el plazo fijado en el acto legislativo. A efectos de las letras A y B, el Parlamento Europeo se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen y el Consejo lo hará por mayoría cualificada. ¿Qué decir de este artículo
290 apartado 2? Pues que la comisión que ha recibido esa delegación no tiene un cheque en blanco, que el Parlamento y el Consejo, nos está diciendo, mantienen un control estricto mediante dos mecanismos, que los tenéis ahí y los acabo de leer. La revocación, que es el apartado 2A del artículo 290, la revocación de esa delegación de poderes, y el segundo mecanismo es el derecho de objeción, el derecho de veto. ¿Vale? Es decir, que antes de que entre en vigor, el Parlamento tiene un plazo, normalmente 2 meses, para tumbar el acto delegado. ¿Vale? Es decir, hay 2 meses antes de que entre en vigor, el Parlamento puede echar atrás, puede vetar el acto delegado. ¿Vale? Y luego el artículo 293 dice, 290 apartado 3, perdón, dice: en el título de los actos delegados figurará el adjetivo delegado o delegada. ¿Vale? Luego con esto tenéis el artículo 290, actos delegados, ¿vale? Una herramienta jurídica que permite al legislador de la Unión simplificar las leyes, delegando, acordaros, en la Comisión Europea la facultad de adoptar normas técnicas o detalles concretos sin tener que volver a repetir todo el procedimiento legislativo ordinario. Vale, vamos a pasar al siguiente artículo, al artículo 291. El artículo 291 es la función ejecutiva dentro de la Unión Europea. Perdón un momento. Vale, la función ejecutiva dentro de la Unión Europea. La Unión Europea no suele ejecutar sus propias leyes directamente, sino que lo que hace es confiar en las administraciones de los distintos Estados miembros para que lo hagan ellas. Vale, entonces ahí tenéis el artículo 291, en su apartado primero, nos habla de la regla general. La regla general es la ejecución nacional, o dicho de otra forma, la responsabilidad de los Estados miembros. Por eso dice ahí, los Estados miembros adoptarán todas las medidas de derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión. Es decir, que cada uno de los países, cada uno de los Estados miembros, tiene que adoptar aquellas medidas de derecho interno que sean necesarias para ejecutar esos actos jurídicamente vinculantes de la Unión. Es decir, que la ejecución del derecho de la Unión es una competencia de los países miembros a nivel nacional. Esa sería la idea. Apartado 2 de este artículo 291 dice que cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, estos conferirán competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos debidamente justificados y en los previstos en los artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión Europea, al Consejo. ¿Cómo explicar esto? Pues muy fácil. Cuando es necesario que una norma se aplique de forma idéntica en todos los países de la Unión,
es decir, lo que ahí dice condiciones uniformes, ¿vale? Dice cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes. Quiere decir eso, que es necesario que una norma se aplique de forma igualitaria, de forma idéntica, de forma uniforme en toda la Unión Europea. En ese caso, la competencia se otorga a la Comisión Europea y excepcionalmente al Consejo. Por ejemplo, en temas de política exterior, en temas de seguridad común, como dice ahí, artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión Europea. ¿Vale? En esos casos, insisto, las competencias de ejecución son para el Parlamento y el Consejo. ¿Vale? Apartado 3 dice, a efectos del apartado 2, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán previamente, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las normas y principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión. Vale, aquí en el apartado 3 de este artículo 291 trata un tema que se llama comitología. Comitología porque habla de un sistema de control en el sentido de que la Comisión de la Unión Europea, al aplicar las leyes de la Unión, se apoya en comités formados por representantes de cada uno de los Estados miembros para debatir, para votar, ¿vale?, sobre las medidas de ejecución. ¿Vale? Es decir, habría un procedimiento de examen y luego un procedimiento consultivo. ¿Vale? Es decir, la comisión al final no es un órgano electo, no es un órgano elegido, ¿vale? Con lo cual los Estados miembros exigen controlar a esa comisión, de ahí el nombre de comitología. Y el último apartado del artículo 291, 291.4, nos dice en el título de los actos de ejecución, ¿vale? Estamos, artículo 291, acordaros, viendo cómo se ejecutan esos actos de la Unión, ¿vale? Por parte de los Estados miembros, nos dice ahí finalmente en el apartado 4, en el título de los actos de ejecución figurará la expresión de ejecución. Bueno, es un tema de nomenclatura, es decir, la obligatoriedad de que estos actos se denominen reglamento de ejecución, directiva de ejecución, decisión de ejecución, etc. ¿Para qué? Para evitar confusiones, ¿vale? Tiene que ser el concepto reglamento, directiva, decisión, acompañado de la coletilla de ejecución, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto 288, ¿vale? 289, 290, 291, ¿vale? Y vamos a ver el último artículo, ¿vale?, de esta parte de los actos jurídicos, ¿vale?, de la Unión, que iba del artículo 288 al artículo 292. Vamos a ver el último, el artículo 292, que se puede llamar la adopción de recomendaciones. Lo leo, dice, el Consejo adoptará recomendaciones. Se pronunciará a propuesta de la Comisión en todos los casos en que los tratados dispongan que el Consejo adopte actos a propuesta de la Comisión. Se pronunciará por unanimidad en los ámbitos en los que se requiere la unanimidad para la adopción de un acto de la Unión. La Comisión, así como el Banco Central Europeo,
en los casos específicos previstos por los tratados, adoptará recomendaciones. Bueno, vamos a ver un poco este artículo 292, adopción de recomendaciones, acordaros. Recomendaciones son actos jurídicos que no son vinculantes. Acordaros, una recomendación es una línea de actuación, no impone obligaciones legales directas ni a los Estados miembros ni, por supuesto, a los ciudadanos. Pero ¿qué le preocupa a la Unión en este artículo? ¿Por qué este artículo 292 sobre las recomendaciones? Pues pensadlo, porque realmente el hecho de que no sean obligatorias esas recomendaciones, el hecho de que no sean vinculantes, no implica que su proceso de creación deba de ser tan riguroso como una ley. Por lo tanto, la Unión Europea aquí lo que explica es ese proceso de creación de una recomendación, insistiendo en su importancia. Y por lo tanto nos dice quién puede adoptar recomendaciones. Básicamente 3 instituciones. El Consejo de la Unión Europea, que sea la institución principal que las adopta, ¿vale? Consejo de la Unión Europea. En segundo lugar, la Comisión Europea, que puede adoptarlas de forma autónoma en aquellos ámbitos que sean de su competencia. Y finalmente, el Banco Central Europeo, que solamente puede adoptar recomendaciones en aquellos casos específicos que los tratados prevean para temas de política monetaria o política bancaria. Vale, repito, pueden adoptar recomendaciones el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. ¿Y cuál es el papel de la Comisión frente al Consejo? Pues muy fácil, ¿vale? El Consejo actúa por regla general a propuesta de la Comisión, ya que la Comisión, acordaros, es el motor que inicia el proceso, es decir, diseña el contenido de la recomendación y el Consejo es el que debate ese contenido de la recomendación que previamente ha propuesto, ¿vale? La Comisión, ¿vale? Papel de la Comisión frente al Consejo, insisto, ¿vale? La Comisión es la que propone y el Consejo es el que lo debate. ¿Y cuáles son las reglas de votación? Pues nos dice ahí la unanimidad. Dice, se pronunciará por unanimidad, ¿vale? En los ámbitos en los que se requiere la unanimidad para la adopción de un acto de la Unión. Si un tema es sensible y los tratados exigen unanimidad, es decir, que todos los países estén de acuerdo, en eso consiste la unanimidad para aprobar una ley, ¿vale? También se requerirá unanimidad para adoptar una simple recomendación sobre ese mismo tema. Vale, insisto, al final lo que se exige para la ley se exige también para la recomendación, porque la recomendación no quiere ser menos que la ley y por tanto el legislador comunitario nos va a exigir que el procedimiento de creación de esas recomendaciones sea tan estricto como el de las leyes, ¿vale? No quiere que el hecho de que no sean obligatorias, de que no sean vinculantes esas recomendaciones, derive en un procedimiento de creación de las mismas que no sea exigente y por tanto que no cumpla la ley, ¿vale? Bueno, hasta aquí hemos llegado, hemos visto, insisto, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿vale? Capítulo 2, Actos Jurídicos de la Unión, de los artículos 288 a los artículos 292, ¿vale? Artículos fundamentales de cada examen, de cualquier oposición,
ya sea tipo test, ¿vale? O incluso caso práctico volcado en unas preguntas test. Espero haberos aclarado todos estos conceptos. Cualquier duda me tenéis a vuestra disposición. Animaros, como siempre, a seguir estudiando y aprendiendo el ordenamiento jurídico, ya sea nacional o en este caso comunitario. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Hasta siempre.